Hola Felipe, Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿todo bien por acá? Ya cuando son las 19:32, tengo mi teléfono, vamos a dar inicio a este conversatorio eh, junto a toda la gente bueno, que nos está viendo de diferentes lugares, no tan solo de Maule, ¿ya? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Albornoz, soy psicólogo del CEFAM de Maule. Ya Maule es una comuna que está a 15 minutos de Talca hacia el sur. Ya, bueno, yo trabajo ahí hace 11 años ya, y se nos ocurrió la idea de realizar conversatorios con diferentes profesionales de diferentes áreas, digamos. Y bueno, tenemos el honor de partir con esta conversación, digamos, con Felipe Lecarañer. Ya, bueno, tiene un extenso currículum, yo solamente voy a resumirlo. Docente investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, doctor en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, ya investigador por excelencia. Yo lo conozco hace bastante tiempo, es una de las personas que yo derechamente creo que tiene más conocimiento en el área de la psicología infantil. Y hoy día lo invité básicamente para poder hablar acerca de una reflexión, digamos, en torno a la crianza en este tiempo, digamos, de pandemia, como le pusimos, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esta entrevista, Felipe? Básicamente porque nosotros nos hemos dado cuenta que en nuestra comuna, más del 40% de las consultas que hoy día tenemos, ya estamos trabajando a través del teletrabajo, en algunos casos estamos viendo pacientes de manera presencial, pero muy, muy poco, ¿ya? Y se da la tónica, ¿ya? En donde el 40% de las consultas, como te decía, tienen que ver con temáticas de crianza. Entonces, surge la necesidad un poco también de poder explicarle a la comunidad por qué se está dando esta realidad. Entonces, bajo esta lógica, y agradeciéndote obviamente la buena disposición, quiero destacar que Felipe obviamente esto lo hace totalmente gratuito por querer colaborar con todo este tema, ¿ya? Y en base a lo que yo te comentaba, Felipe, a tu juicio, ¿qué es lo que estará pasando en la sociedad hoy en día en términos de crianza? ¿Qué nos podrías comentar acerca de eso? Bueno, primero Rodrigo, al que nos conocemos ya hace un tiempo, te agradezco por la invitación y ojalá que harta gente se una a nuestra conversación para que, no sé, que le sirva ciertos conocimientos. La verdad que tu pregunta está súper buena porque, mira, yo creo, tengo no sé si una teoría, porque creo que hay evidencia, que nosotros hemos creído a través de los años, hemos creado una sociedad en donde la crianza es sin los niños, ¿me entiendes? Es decir, vivimos en una paradoja en donde tenemos hijos, pero desde los primeros meses siempre los estamos echando, siempre los estamos dejando en la sala de cuna, en los jardines infantiles, en los colegios, en las universidades. Entonces tenemos esta paradoja de ser una sociedad eh, que dice querer a los niños, pero que nunca los ve. ¿Me entiendes? Y digo paradoja porque es bien paradójico, porque teóricamente y evolutivamente la crianza implica mucha presencia. En los tiempos antiguos eran los papás los que le enseñaban a sus hijos temas de la vida, de la educación. Entonces tenemos esta crianza de que Chile es una sociedad, no sé cómo decirlo, pero es una sociedad sin niños, es una sociedad en donde la crianza es sin los niños. Ahí queda un poquito más claro, ¿me entiendes? Y llevamos décadas en eso, en donde ya cuando tú ya llevas tanto tiempo acostumbrándote a estar sin tus hijos, los datos son claros, nosotros no pasamos más de 1 hora al día con nuestros hijos. Hay otros estudios mucho más potentes que muestran de que desde que empezamos a trabajar hasta que jubilamos, nunca pasamos más del 5% de nuestra vida en presencia de nuestros hijos. Entonces, es paradójico porque somos literalmente una sociedad que cría niños fuera de la casa, ¿ya? Y si no los criamos en la sala cuna
en los jardines, los llevamos al fútbol. Bueno, yo sé que te gusta el fútbol, así que Sí, no te enojes, pero siempre lo estamos llevando a actividades extracurriculares. Es como una sensación. Yo no quiero criticar, y no quiero que se sienta esto tampoco como una crítica personal a los padres. Creo que es la sociedad que hemos construido, pero da a veces esa sensación de que en verdad como que quiero estar con mi hijo, pero no mucho rato, ¿ya? claro, claro. Y siempre estamos inventando juegos y los llevamos de los amigos y vamos para acá y vamos para allá, pero la interacción como cotidiana real es bastante baja. Entonces, ahora está pasando algo que a mí me parece absolutamente genial. Yo contaba en otra entrevista que en algún momento, hace algunos años, se me ocurrió esto que llaman los experimentos mentales, que era lo que hacía Einstein. Einstein, no tengo nada que ver con Einstein, pero como que se imaginaba situaciones hipotéticas. Y en algún momento a mí me llegó la idea de, ¿y qué pasara si nosotros viviéramos por alguna condición en una sociedad en donde los padres tendríamos que estar todo el día con nuestros hijos? ¿Qué era lo que pasaba en nuestros ancestros cazadores recolectores? ¿Cómo sería eso? Y yo creo que, bueno, salió el experimento mental, desafortunadamente por un virus, ojalá hubiera sido Claro. por otra situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre algo que es bien, nuevamente, paradójico, y es que lo que muestra la preocupación de los padres, y yo estoy de acuerdo contigo. Chile Crece Contigo hizo una pequeña encuesta y también encontró lo mismo que dices tú, que la principal preocupación de los padres es qué hacer con ellos, cómo gastar el tiempo. Claro. Entonces, yo creo que la pandemia nos ha puesto en una realidad, y en un desafío, que, aunque parezca muy duro, es que en verdad nosotros no sabemos estar con nuestros hijos. Claro, y yo creo que Porque, se da perdona, también pero inversa, de manera inversa. También los niños no están acostumbrados a estar tanto no, tiempo no, con los no, papás. claro, 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 absolutamente, es algo bidireccional, pero como estamos hablando como el punto de vista de los papás, claro. entonces la pandemia nos ha puesto en una situación que a mí me parece única en la historia de la época moderna, y que demuestra que realmente nosotros, no es que no queramos a nuestros hijos, todos queremos y amamos a nuestros hijos, pero la realidad es que no tenemos idea cómo interactuar con ellos. En muchos casos no tenemos idea quiénes son, y en el fondo no sabemos estar con ellos. Y lo que la pandemia está demostrando es justamente ese hecho, y es que los papás no sabemos vivir cotidianamente con nuestros hijos. A pesar de que vivimos con ellos, pero no vivimos cotidianamente con ellos. Y yo creo que eso es un tema que es bien interesante de analizar, y se puede analizar con mucho más profundidad. Pero te vuelvo a repetir, somos una sociedad que tiene hijos, pero que siempre los quiere afuera. Siempre hay otras personas cuidándolos, menos ellos mismos. Felipe, y bajo esta lógica, un poco para contextualizar, ¿cuáles serían como los síntomas que, digamos, la evidencia nos dice que más se van a presentar? Ya llevamos, bueno, en algunos casos ya 3, 4 meses de confinamiento. Mm. Entonces, cuéntame un poco qué sería lo esperable en torno a la conducta de los niños hoy en día. Mira, ahora ya hay unos primeros estudios que han salido a nivel internacional que muestran que hay altos grados de ansiedad. La ansiedad es bastante alta. La incertidumbre, obviamente, si la predictibilidad es fundamental. Yo siempre lo digo, pero el cerebro es un órgano de predictibilidad. La única manera que tiene el cerebro de mantener la vida, la única manera que tiene de mantener su homeostasis, es a través de la predictibilidad. ¿Qué significa la predictibilidad? El cerebro interpreta que lo que ha pasado antes, él ya anticipa que va a seguir pasando igual. Entonces yo creo que la pandemia ha sido un desafío para nuestro cerebro, porque el cerebro no tiene idea qué hacer en estas circunstancias, porque simplemente es como una experiencia nueva para el cuerpo y el cerebro. Entonces, en ese sentido, primero yo creo que es importante remarcar que todos estamos en un estado de incertidumbre. Todos estamos de alguna manera afectados por esto. ¿Y qué pasa en el caso de los niños? Te puedo dar los dos ejemplos que son lo que yo creo que tú ya sabes. Por un lado, lo esperable
es que los niños externalizantes, que son aquellos que expresan su estrés hacia afuera, se vuelvan más externalizantes, se vuelvan más pataletudos, se vuelvan más enojones, se quieran escapar, hacen pataletas, les pegan a los papás o les dicen groserías, ¿me entiendes? Se vuelvan como la intensidad de la expresión de su estrés hacia afuera se espera que sea mucho más alta. Y ahí tengo que hacerte un paréntesis, pero después lo podemos seguir conversando, porque hay que aclararle a los padres que eso no significa que el niño tenga una patología, ¿ya? O sea, si antes hacía pataletas de 20 minutos y ahora las hace de 1 hora y media, que no les hagan creer los profesionales de la salud mental que eso significa que el niño tiene un trastorno, ¿ya? Porque nosotros aquí somos los campeones mundiales de los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Entonces, esa es una primera experiencia que uno espera en ciertos niños. Y en los otros niños que nosotros llamamos internalizantes, que son estos niños que no pueden expresar hacia afuera su estrés, porque viven disciplinas muy autoritarias, porque no les toman en cuenta el estrés o los dejan llorar desde chicos, hay miles de circunstancias, ellos se van a ir más para adentro. Entonces lo que tú vas a observar son niños que justamente los papás te dicen, bueno, ya mi hijo ya no quiere conversar conmigo, vive todo el día encerrado en la pieza, lo he escuchado llorar, no tiene a nadie con quien hablar, y uno le pregunta, bueno, pero hijo, ¿qué es lo que te pasa? Pero ellos ya llevan una historia en donde nunca les han permitido expresar su estrés, porque los han castigado, los han retado, les han dicho miles de cosas, entonces el niño muestra, o sea, te dice claramente que en verdad no tiene ganas de hablar, y se van para adentro, se van más aislados, ahí los videojuegos juegan, valga la redundancia, un rol fundamental, el andar viendo videos de TikTok y todas esas cosas, también es una manera que para los niños internalizantes les permite desconectarse del mundo real. Entonces, aquí no es la receta mágica, ¿ves? Porque nosotros, por eso yo soy el peor enemigo de los consejos, porque cuando tú das un consejo, como que tú asumes que tú ya conoces todos los niños de Chile, entonces llegas y te tiras el consejo, ¿ya? Encuentro que eso es un error. No, yo prefiero hacer esta distinción a los niños que son externalizantes, que están acostumbrados a expresar su estrés hacia afuera. Lo que es esperable es que se vuelvan más externalizantes, más rabiosos, ¿me entiendes? Y los niños internalizantes, por su forma de ser, por su forma de mantener su predictibilidad homeostática, se van a ir más para adentro, y ahí ya podemos llegar a grados que son en ambos casos mucho más graves, y es que el niño externalizante ya no solamente haga pataleta, sino que se empieza a pegar, empieza a pegarle a los papás, empieza a amenazar a los papás, se quiere escapar, cosas así. Y en el lado de los internalizantes, el riesgo es que se puedan deprimir, no sé si podrán hacer algún intento de suicidio, tenemos niños que incluso ya se sienten como que se arman su propio mundo. Tenemos un caso de un niño internalizante que los papás de alguna manera no le conversan mucho al niño, y el niño ya así como Tolkien, ¿me entiendes? Se está armando casi su propio mundo de fantasía para de alguna manera sentirse desconectado de la realidad. Felipe, bajo esa lógica, digamos, de lo que tú mencionas, de esta sintomatología, ¿cuál es, digamos, la delgada línea entre lo normal o patológico? ¿En qué momento estos padres ya deberían pedir ayuda? Eso me gustaría preguntarte. Mira, la pregunta es compleja porque en el modelo que nosotros trabajamos no existe lo patológico, ¿ya? Perfecto. La reacción de un niño, por más intensa que sea, en verdad no es una reacción patológica, es una reacción que tiene una función, y generalmente la función es de lograr conectarse de una mejor manera con sus padres. Es decir, si yo tengo un niño que hace 20 minutos de pataleta y el otro hace 1 hora y media, yo no diría que el de la hora y media es más patológico que el que la hace por 20 minutos. Más bien lo que yo diría es que el que hace 1 hora y media es porque parece que necesita 1 hora y media
para lograr que los padres se sintonicen con ellos. Lo mismo nos pasa con los problemas internalizantes, donde tenemos niños que tienen intentos de suicidio y ahí ya llegan todos a diagnosticar que tiene depresión y todas esas cosas, pero no, porque el intento de suicidio también puede ser, así como el niño hace pataletas para decirle a su papá, oye, hey, atinen, existo, estoy acá, soy alguien, soy persona, siento, pienso igual que ustedes. También hay niños internalizantes que han tenido que hacer intentos de suicidio para que los papás los vean. Perdón. ¿Ven? Perfecto. Entonces yo me cuidaría, yo sé que casi todo, Chile es uno de los países que más patologiza a los niños, ¿me entiendes? Acá en Chile tú estás en una sala de clases y quieres ir en 2 horas, 2 veces al baño y ya tienes déficit atencional con hiperactividad. Entonces, estamos tratando de crear una conciencia en los padres que obviamente con esto me voy a tirar a todos los psiquiatras y psicólogos encima, pero que no es patológico, ¿me entiendes? Todo el contrario, es muy adaptativo, es muy funcional, es el intento que está haciendo un niño para tratar de ser cuidado de una manera más esperable para él. Felipe, bueno, sabemos que no existen recetas, que no es como un manual, digamos, pero de cierta forma, ¿cuál sería el comportamiento esperable, adecuado? No sé, ¿cómo deberíamos nosotros los padres afrontar este tipo de situaciones bajo tu visión? ¿Qué sería Sí, lo mira, adecuado? sí, mira, yo no te voy a dar ningún tip así No, como específico, ¿me entiendes? claro, Pero mira, por ejemplo, los niños actuales tienen ansiedad. Eso sí ya se ha demostrado empíricamente. Nosotros los papás podemos hacer que esa ansiedad no se transforme en angustia, ¿me entiendes? Hay niños que tienen miedo, ¿ya? Que es normal, que no sabemos lo que va a pasar. Nosotros los padres podemos hacer la diferencia entre que ese miedo no se transforme después como en algo más traumático, ¿me entiendes? Es decir, hay ciertos efectos que son propios de la pandemia que a todos nos afecta, pero yo creo que ahí el rol de los papás justamente es generar esta como contención de que tú ya tienes un niño que está mal, entonces que tus acciones no la empeoren más todavía, ¿me entiendes? Y ahí es en donde está, y yo sé que es difícil, ¿eh? Es difícil, casi imposible pedirle esto a un papá, pero lo ideal es que él no se convierta en una nueva fuente de estrés. ¿Qué significa? No retando, no peleando, no gritando, no castigando, cosas así. Ahora, eso es inevitable que pase, ¿ya? Es inevitable que los papás van a castigar y van a hacer eso, pero que por lo menos después le expliquen al niño por qué lo retaron, por qué lo castigaron, que le expliquen que ellos están también muy preocupados y muy estresados. Porque aquí tampoco se trata que esto es un tema bien interesante. Nosotros hemos creado en Chile esta idea de la crianza feliz, ¿me entiendes? ya. De la crianza con apego. Hemos creado esta idea de que todo siempre es felicidad y que siempre tengo que estar conteniendo al niño. La verdad es que yo creo que no hay nada más que mejor que le enseña a un niño, que es toda la paleta de dificultades que la vida te enfrenta. Ver a tu papá separado, ver a tu mamá con problemas económicos, incluso a veces ver a tu mamá llorando, ver a tu papá tirando pericos para todas partes contra, ¿me entiendes? Todas esas cosas, si bien obviamente que la idea es que no sea un patrón, pero todas esas cosas al niño le van enseñando aprendizaje socioemocional, ¿me entiendes? El aprendizaje que vale, el aprendizaje que la vida, ¿me entiendes? Si tú nunca viste a tus papás pelear, porque ellos siempre se escondían para pelear, o si tú tuviste unos papás donde siempre, a pesar de que estaba, pero la cagada por interiormente en la familia, y todos fingían felicidad, tú no le estás enseñando nada a ese niño. Esa persona después se va a casar con esta ideal de que el matrimonio es una cosa perfecta, va a tener el primer conflicto y no va a tener idea ni cómo identificarlo, ni cómo mentalizarlo, porque nunca lo vivió. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. esta idea de que la crianza feliz es que estemos todos bien, no, la buena crianza es aquella que te enseña justamente todos los aspectos que tiene la vida, los aspectos positivos, pero también esos aspectos reales de tener papás que sí sufren, que sí están preocupados por lo económico,
que sí se deprimen, que sí a veces pueden caer en el alcohol, la droga. Todo eso al niño, cuando es explicado, ¿me entiendes? Le da un aprendizaje de la vida mucho más completo que esta idea tan hermosa como de crianza feliz o crianza apego seguro. Claro, Entonces, perfecto. a lo que voy es que uno tiene que tratar de contener, no ser uno dentro de la medida la fuente del estrés del niño, no dejarlo peor de lo que ya está con la pandemia. Pero otra cosa que también hemos visto que es muy interesante, que es como cuando uno conoce a un amigo y uno empieza a conversar con un amigo. Yo converso contigo, Rodrigo, y te pregunto, oye, ¿estás casado? Oye, ¿tenés hijos? Oye, bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Y todo eso. Uno puede hacer eso con su hijo, ¿ya? Y se van a llevar sorpresa, porque nosotros somos una sociedad en donde tenemos hijos, pero no estamos con ellos. Entonces quizás ese sentido de lo que decimos, estar ahí. Nadie pretende disfrazarse de Barney, ¿me entiendes? Y empezar a hacer juegos y que lo jugamos súper bien y jugamos cartas. Bien, excelente, ¿me entiendes? Pero eso tampoco, eso es un lado de la realidad. Pero hay otro lado que es importante que el niño vea y el papá le diga, oye, sí, tengo miedo, puedo perder mi pega, tranquilo, estoy haciendo todo lo que puedo, ¿me entiendes? La crianza es, el aprendizaje socioemocional es aquel que te enseña todos los ámbitos de la vida, te enseña los ámbitos positivos, pero también te enseña los ámbitos negativos. Para mí, por ejemplo, no hay nada más potente que ver a un niño cuyos padres se separan, que los padres siguen teniendo alguna relación y que se le explique al niño, oye, cuando a veces uno se casa, hay una probabilidad de que se pueda separar, ¿me entiendes? Y no presentarlo todo como un trauma. Y ese niño va a aprender mucho sobre las relaciones. Perfecto, perfecto. Queda bien claro, Felipe, ¿ah? Que en realidad no tenemos que tampoco patologizar todas las conductas. Ya, No. eso es importante. Me De hecho, gustaría, perdona, pero ninguna. ninguna, ahí está, ninguna. Felipe, en ese sentido, tú mencionaste algo súper interesante que a lo mejor nos podría explicar un poquito más en extenso, si es posible, acerca de este aprendizaje emocional. ¿Ya? Sí, ¿Nos podrías comentar acerca de eso? Porque es un tema que está como en boga y que es interesante un poco de comentar. sí, sí, qué bueno que lo preguntes. Lo que pasa es que nosotros en algún momento de la nada surgió yo de repente, yo no ocupo muchas redes sociales más allá de publicitar lo que uno hace nomás, más como algo, yo no subo fotos personales ni nada, pero de repente en un descargo yo puse en mi Facebook, por favor, en esta pandemia, menos aprendizaje socioemocional, perdón, más aprendizaje socioemocional y menos educación formal, porque me llegaban miles de papás desesperados que lo que querían era llevar el colegio a la casa. ¿Y qué hago con las notas? Entonces empezó un poco a viralizarse. Yo no sé cómo se viralizan las cosas, pero la gente empezó como a tomar en cuenta esta idea. ¿Y qué es lo que te dice el aprendizaje socioemocional? Que no es lo mismo que la educación emocional, porque la educación emocional es como una cosa como muy institucionalizada. Es como que dentro del colegio tú tienes que enseñarle a los niños a reconocer emociones, ¿me entiendes? A diferenciar esa emoción, a ser empático y todo eso. El aprendizaje socioemocional lo que te dice es que uno siempre aprende. Nosotros somos Perfecto. seres de aprendizaje. Yo voy a cualquier parte, yo decía, yo voy a ver no sé, a una plaza y me pongo a mirar y veo niños jugando y veo cómo ellos aprenden entre ellos. Entonces, el aprendizaje socioemocional lo que te plantea es que más que andar educando emociones, que podemos caer en esta cosa de terminar poniéndole notas a los niños porque les fue mal en empatía, lo que nosotros planteamos más bien es generar un espacio en donde uno no solamente va al colegio a aprender matemática y biología, sino que uno va a un espacio a aprender de la vida. ¿Me entiendes? Como lo que yo te decía antes. ¿Qué diferente hubiera sido si a uno, no a los 16 años, sino que a los 7, 8, le hubieran explicado, por ejemplo, los efectos de la droga y el alcohol? ¿Me entiendes? Qué diferente a que a los 7 años a mí me hubieran explicado que a las niñas no se les dice ciertas cosas, el machismo, ¿me entiendes? Entonces, el aprendizaje socioemocional, como lo planteamos nosotros, es crear un espacio
de, como dicen, de habilidades para enfrentar la vida. ¿Me entiendes? Hay un estudio que muestra muy claramente esto que te digo. Hay un estudio que encontró que el coeficiente intelectual que tú obtienes desde primero a cuarto medio no explica más del 14% de tu éxito laboral que vas a tener. ¿Me entiendes? Claro, claro. Porque el colegio no le importa el aprendizaje de la vida, al colegio le importa tener una nota, que es un CIMSE, para poder hacer todo su negocio, ¿me entiendes? Pero para nosotros el aprendizaje socioemocional lo que te plantea es que el buen colegio es aquel que te prepara para la vida. Para todo, la vida es compleja. Yo tenía un profesor que decía, si hay una definición que tiene la vida, es que la vida es un problema, con algunos momentos de felicidad, ¿ya? Entonces, para mí me encantaría tener un colegio donde a los niños les enseñaran justamente qué es lo que es la vida, cómo enfrentar, en la vida te vas a encontrar con un jefe agresivo, te vas a encontrar con una pareja que puede ser que haga cosas rarísimas, te vas a encontrar con que tú parece que no tienes idea de cómo tener pareja, te vas a encontrar con que el sexo para algunos es de determinada manera, te vas a encontrar con amigos que de repente son medio extraños y que cuando toman se vuelven locos, ¿entiendes? Te vas a encontrar con miles de instancias. Y yo creo que y el aprendizaje socioemocional desde el punto de vista de nosotros es justamente enseñar eso en los niños. Lo que no implica que haya que dejar de enseñar matemática, biología, pero también que ocupar un porcentaje de generar un espacio en donde hoy aquí tú no vienes solo por una nota, sino que aquí tú vienes a aprender lo que es la vida, prepararlos para realmente para lo que va a venir después, que tampoco tenemos muy claro qué es lo que va a venir después. Entonces, Claro que esa sí. es la idea de más aprendizaje socioemocional y menos educación formal. Y te digo lo último, y en ese sentido la evidencia lo que muestra es que el espacio y la metodología esencial donde se aprende eso es en el vínculo afectivo entre el docente y el alumno. Si hay alguien que puede hacer ese aprendizaje de la vida, es justamente el docente. Mira, qué interesante, ¿ah? ¿Esto tiene investigaciones, Felipe? ¿Existen hoy en día investigaciones científicas? Sí, ¿Tú eso es has lo interesante. realizado Mira, investigación? eso es lo interesante. Cuando la gente habla de aprendizaje socioemocional, todo el mundo cree que aquí se trata de que ahora todos vamos a volver a los años 70, nos vamos a terminar todos abrazando, queriendo, ¿me entiendes? Reconociendo emociones, como que vamos a volver a la década del amor, ¿ya? Claro, Y resulta que hay como 20, 30 años de investigaciones que muestra de manera pero absolutamente clara de que el futuro de la educación es el aprendizaje socioemocional. No te voy a aburrir con toda la cantidad de datos, no, si claro. quieren, yo después dejas mi mail y yo les envío los documentos. Pero tenemos una cantidad de evidencia que es impresionante y que demuestra lo obvio, ¿me entiendes? Que demuestra que el cerebro es un cerebro social. El aprendizaje no es posible cuando uno está estresado. El aprendizaje no es posible cuando tú te obligan a aprender, ¿me entiendes? El aprendizaje es imposible cuando te hacen bullying. Son cosas que si tú las piensas humanamente, si te pones en el lugar de los niños, o si te pones en el lugar que cuando tú fuiste al colegio, tú te das cuenta que es tan obvio, pero a su vez hay fuerzas políticas, económicas, que obviamente no les conviene este tipo de aprendizaje. El que conviene es el tipo de aprendizaje que yo contaba antes, que en otra entrevista, que el aprendizaje chileno es el aprendizaje, y tú eres de mi época, así que vas a entender, de Pink Floyd of the Wall, ¿me entiendes? Claro, El claro, aprendizaje es una máquina en donde tú vas construyendo ítems, elementos, alumnos, que son todos iguales, que todos aprenden de la misma manera, y que si alguien se llega a salir de ese ítem, para afuera, ¿me entiendes? Al psicólogo, al psiquiatra. Y el docente es un productor, es como el ingeniero que está ahí asegurándose de que todos los ítems sean todos iguales, ¿me entiendes? Esa es la educación chilena. Ahora tú dices, bueno, pero entonces, ¿por qué se hace eso? Porque cuando uno entra a trabajar, hace lo mismo. Nosotros también claro, somos unos peones, nos levantamos toda la misma hora que los niños, tenemos que trabajar todo el día, todos tienen que trabajar por metas, tienen que cumplir malas metas, les evalúan por su desempeño, ¿me entiendes? claro, claro que Entonces, sí.
Es una Y- máquina que al final, y es una máquina que al final en donde lo más interesante es que no te sirve para vivir, no estás realmente aprendiendo nada significativo, ¿me entiendes? Sino solamente es mantener esta maquinaria de seres que produzcan sin creatividad, que produzcan de manera homogénea y uniforme para seguir manteniendo el sistema en el que estamos viviendo. Felipe, y bajo esa premisa, nosotros los padres nos hemos convertido también en unos docentes estrictos y que queremos rendimiento y queremos buenas notas. Absolutamente. Ahora que tú lo comentas, como que hago ese análisis claro, Sí, qué me bueno, qué parece, bueno. me parece que, claro, muchas veces No, nosotros mira, sobreexigimos en base a lo que también nos piden el eh, 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 colegio, el CIMSE, todas estas. sí, no, 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 sí, los papás mantenemos lo mismo. A mí me encantaría que los papás leyeran un poco más de los resultados y del efecto que tiene la educación chilena en los niños, ¿me entiendes? Pero me acordé de algo que lo que tú dices es completamente cierto. Mira, incluso en Chile criar es una tarea. ¿Me entiendes? Lo único que ya falta es que los gobiernos hagan evaluación de desempeño a los papás. ¿Me Claro. entienden? Como tú Sí, caché la sí. evaluación de desempeño de la No, empresa, claro. Claro, nos van a sí, terminar haciendo evaluación de desempeño a nuestros papás, que de alguna manera ya lo hacemos con la idea esta de las competencias parentales. ¿Me entiendes? No, tú para exactamente. acá, tú para allá, no, tú tienes bajo esto, tú tienes alto esto. Entonces, incluso para nosotros la crianza es una tarea. ¿Me entiendes? Y el que Claro. cría bien es el niño que no ha llevado a su hijo al colegio, que le va bien en la nota, que es buena persona y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros hemos creado incluso la crianza como una actividad que se vive como una tarea. Y los papás te dicen, uy, ya salió de cuarto medio, por fin, ¿me entienden? Claro, claro. Y en esa tarea se sobreestresan, hacen más cosas de las que debería hacer. Después, si tuviéramos tiempo, podríamos mostrar Mm, que en verdad la crianza es mucho más laissez-faire, es mucho más relajada, es mucho más estar, es más estar y vivir que andar controlando todo el día. Entonces los papás también estamos metidos en la maquinaria de la producción de niños en serie. claro, Y claro. el que se llega a salir de esa serie, y eso es lo peor, y ahí es donde los profesionales tenemos un rol, tú que trabajas en un CEFAM, ¿me entiendes? El que se llega a salir un poco de esta maquinaria de productos que son todos iguales, le va a llegar el medicamento, le va a llegar la consulta psicológica, le va a llegar la consulta neurológica, psiquiátrica, y cuál es el objetivo, y hay muchos colegas que desgraciadamente lo hacen, es tratar de volver a encauzar a la oveja a que vuelva al rebaño, ¿me entiendes? Cuando miles de esos niños que se salen de ahí, esos son los que van a terminar realmente teniendo éxito en el mundo laboral. Mire la historia de los grandes genios. Todos fueron ovejas que se salieron del rebaño. Perfecto, Felipe. Mira, y como te comentaba antes de la entrevista, bueno, nosotros en salud mental hemos visto muchos casos, ahora estamos trabajando a través del teletrabajo y tenemos dos preguntas de algunos usuarios que hicimos en base a toda esta, digamos, a todo el proceso de pandemia. Seleccionamos dos casos que en realidad nos consultaron y queríamos ver tu visión en realidad. Sabemos, reiteramos que no hay acá tips claros, ni concretos, ni manuales, ni recetarios, pero sí nos gustaría saber cuál es tu visión acerca de esto. Mira, te voy a leer la primera. Dice, mi hija de 4 años ha presentado cuadros de agresividad frecuentes, los cuales generalmente se asocian a que yo como mamá no la dejo salir a la calle. En ese contexto, realiza pataletas, pegándome patadas y manotazos, llegando incluso a autoagredirse. Esto antes del confinamiento no sucedía. Mi consulta es, ¿qué debo hacer en estos casos? Muchas veces me he sentido sobrepasada y he llegado al llanto. María, de 32 años. Me la pusiste difícil, ¿eh? Es solamente una orientación. No, está bien, está bien. Mira, eh, la niña quiere, la niña tiene la intensidad de la pataleta de la niña y el llegar al pegar tiene una función, ¿ya? Y la función, bueno, hay una función que es clara, que quiere salir
fuera. Claro, ¿Ya? claro. Eso me Lo queda que, claro. lo No que, tengo para qué hacer interpretaciones psicoanalíticas para que me quede claro que por un lado la niña quiere salir afuera. Ahora la pregunta es, ¿por qué le pega a la mamá? ¿Me entiendes? ¿Por qué claro, la agrede a ella? Y la agresión de la niña es simplemente una manera como de dar el mensaje, ya, ok, no puedo salir afuera, pero yo quiero más mamá. ¿Me entiendes? O sea, clínicamente es re complejo, pero muchos adultos a veces están físicamente presentes con sus hijos, pero no están como emocionalmente conectados, ¿me entiendes? claro, Como que ya, ándate para allá, ándate para allá. Entonces, la intensidad de la pataleta es un reflejo de que mientras más intensa es la pataleta, es que más claro es el mensaje de la niña de que lo que está tratando de decir es conéctate conmigo, de alguna y, forma. y la autoagresión también tiene esa lógica, ¿no? Como ya Ya, me llegar encantaría poder al... saber cómo es la autoagresión, ¿ya? Porque, pero me calza esto es un tema bien delicado para hablarlo, pero los niños cuando se lleguen a autoagredir es cuando ya pierden un poco la esperanza de que los adultos los van a regular, ¿me entiendes? Las autoagresiones son varias. Hay niños que se pegan en la cabeza, ¿me entiendes? Hay otros que se tiran el pelo, otros se rascan, ¿me entiendes? Y cuando ya tenemos a ese nivel de autoagresión, yo le diría a la mamá que sí ahí tiene que preocuparse un poco. ¿Por qué? Porque la autoagresión es una forma como de ya de perder la esperanza de que mi mamá me va a contener, o se va a conectar conmigo de la manera que yo espero, entonces yo me autoagredo como una manera de tratar de calmarme. La, puede tener otra función la autoagresión, y es que cuando ella se autoagrede, ahí es donde ya la mamá dice, ya, para, ahora sí que, ¿me entiendes? También puede Claro, tener esa función, puede tener una función de que la niña dice, bueno, parece que me tengo que llegar a agredir para que ella se conecte conmigo. Esa es puede ser una alternativa. La otra alternativa que me preocuparía más es que se estuviera autoagrediendo como una manera de calmarse ella misma, ¿me entiendes? claro. Buscar, porque ya siente que no puede calmarse a través de la mamá. Ahora, yo creo que yo soy de la idea que nunca hay que criticar a los papás, ¿me entiendes? Yo he tenido papás que le han hecho cosas terribles a sus hijos y siempre trato de mantener una visión comprensiva de complejidad. ¿Qué significa? Que a veces incluso las conductas como más agresivas o indiferentes tienen un sentido, ¿me entiendes? Entonces, yo más que me preguntaría a esa mamá qué le está pasando a ella, lo que nosotros llamamos automentalizar, qué me pasa a mí, a qué nivel de estrés ya estoy, ya realmente estoy sobrepasada y simplemente no me puedo conectar con mi hija, y también ella buscar también un espacio donde ella pudiera estar también, calmarse, tranquilizarse, empezar a pensar, bueno, a ver cómo lo hago. Pero claramente hay algo ahí de una dificultad, no una patología. Miles de papás son así, sobre todo en pandemia, una dificultad de la madre de poder como conectarse con la niña. Entonces por eso la Perfecto. niña tiene que hacer estas mega pataletas y me gustaría saber cómo se pega y cuántas veces se pega. Eso es un dato que es muy importante. En ese sentido, bueno, la contención emocional vendría siendo un buen aliado, digamos, para poder disminuir esta ansiedad en esta niña, Felipe. Claro, pero mira, ahí es donde yo no estoy de acuerdo también con muchas de estas cosas de la moda del apego. Sí, siempre la contención emocional es el mejor tips, ¿me entiendes? Entonces, si la contención emocional fuera el mejor tip, entonces uno dice, bueno, entonces por las papás, ¿por qué no lo hacen? Y ahí es Claro, donde nosotros los psicólogos infantiles nos olvidamos de una variable fundamental, y es que como psicólogo o como psiquiatra, un psicólogo infantil, si no conoce al adulto, si no sabe trabajar con adultos, está cojo, ¿me entiendes? Porque claro, yo, mira, frente al caso que tú me cuentas, yo primero hablaría con la mamá, ¿ves? claro. Yo no me pondría a jugar con la niña, yo hablaría con la mamá y querría saber qué le está pasando a ella y la trataría de ayudar a ella, la trataría como de desbloquearla de este estado en el que está,
en donde no puede conectarse con su hija. Y lo haría de la manera lo más respetuosa posible, en el sentido de, señora, yo entiendo lo que usted está viviendo, ¿me entienden? Entonces ahí es donde es un problema que ya no tiene nada que ver con la entrevista, pero no, a mí me parece grave que los psicólogos infantiles no tengan formación de adultos, porque al final siempre terminas en el adulto, ¿ves? Claro. Si la psicología infantil no se trata de juntarme una hora a la semana a pintar y jugar con los niños. El que cree que piensa que así está generando algún cambio es un delirio. No tengo idea a quién se le ocurrió ese delirio, pero el pensar que una hora a la semana tú jugando y pintando y conversando vas a cambiar toda la organización vincular del niño, es una locura, ¿me entiendes? Entonces yo primero acogería a la mamá. Perfecto. Bajo la misma lógica, Felipe, tenemos otra consulta. Mira, dice, mi hijo de 10 años, el menor, ha tomado una conducta muy rara en todo este proceso. Se aísla, no quiere compartir con nadie, no desea Perdón, almorzar ¿qué edad tenía? No lo caché. Dice, mi hijo de 10 años, 10 10 años, ya, años, ya, ya. el menor, dice, ha tomado una conducta muy rara durante todo este proceso. Se aísla, no quiere compartir con nadie, no desea almorzar en familia, solo se dedica a su celular y estar encerrado en su pieza. Entendemos como padres que esta conducta puede estar asociada a que está en la del pavo, como le decimos nosotros, pero nos da miedo que pueda estar iniciando algo así como algo medio depresivo. Antes él no era así, le encantaba tirar la talla con nosotros, reírse de todo. ¿Qué podemos hacer? La verdad nos gustaría alguna orientación. No es el mismo niño de antes, nos da mucho miedo. Comentar que solo vivimos los tres en la casa, mi señora, él y yo, Patricio, de 46 años. Mira, ahí hay un tema que es bien interesante en la adolescencia, ¿ves? Yo no sé si se va a entender esto que voy a decir, también, yo siempre lo repito, nuestros antepasados eran cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores no vivían se morían a los 20, 25 años, 30 años. ¿Qué significaba eso? Que lo que nosotros ahora en este mundo moderno llamamos adolescencia es, en la época de cazadores-recolectores, ya un niño de 10 años ya es lo que equivale a uno de 30 de acá, ¿me entiendes? Ya te tenés Sí, que hacer tu casa, te tienes que hacer tu clan. ¿Por qué te digo eso? Porque lo que se ha descubierto es que el cerebro del adolescente es un cerebro bien aventurero, ¿me entiendes? Es un cerebro que a veces no respeta los límites, porque así es el cerebro del cazador-recolector. Si tú eras un cazador-recolector y tenías 12 años y tu papá te decía ya, anda a armar un clan, y tú eras todo tranquilito, no duraban 2 días. Entonces, claro. hay estudios que muestran ahora que el cerebro adolescente es aventurero, quiere ir más allá, quiere explorar, y es parte de eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el caso que tú estás contando? Que hay algo que ese niño no puede estar haciendo, y yo creo que ahí es donde uno tiene que averiguar qué está pasando en las redes sociales con ese niño, ¿me entiendes? Porque lo que sí se ha encontrado ahora es que como ahora los niños están más conectados que antes, ha aumentado más el bullying y el ciberbullying. Entonces lo primero que yo averiguaría sería si es que puede ser que este niño está sufriendo algún tipo de ciberbullying en el contexto, y ahí hay que tener la confianza de poder preguntarle a él. Tenemos muchos casos de esto mismo que está contando, que el niño era muy contento, pero le hicieron ciberbullying y ahora el niño está medio deprimido, y le puede estar pasando algo. Hay otra razón que puede ser esta conducta de estar encerrado, ¿me entiendes? Es que él está esperando algo de los padres, ¿ves? Claro. Entonces yo me encierro, y él quizás algo está esperando de sus padres, no sé si que le conversen, no sé si que le pregunten si le están haciendo ciberbullying, ¿me entiendes? De una manera muy respetuosa. Entonces también el estar encerrado también es como dar un mensaje. Claro, No está, siempre los niños dan ese mensaje. Cada vez que un niño hace una pataleta o hace algo así, lo que en verdad le está diciendo al papá es, yo quiero que tú hagas algo y no lo estás haciendo. Y eso me da rabia. Y hay niños que hacen eso externalizando,
Y hay otros niños que lo hacen eso internalizando. Por eso, generalmente los niños internalizantes hacen intentos de suicidio, que no son de verdad, ¿me entiendes? Pero así logran que toda la familia se movilice, que es terrible. La niña tiene que hacer un intento de suicidio para que la gente se movilice y ahora todos están preocupados por él. Entonces yo averiguaría primero lo del ciberbullying y segundo yo me haría esta pregunta que es lo que estamos hablando ahora. ¿Quién es mi hijo? Claro. Mira, hace un tiempo un investigador le preguntó a muchos papás, oye, ¿tú me podrías describir cómo es la personalidad de tu hijo? Y el tipo descubrió que como el 60-70% de los adultos, ¿sabes lo que te decían? No, el típico cabro de 10 años. Claro. Imagínate, tu hijo, llevas 10 años viviendo con él. Y ese es el comentario que me vas a decir, que es el típico cabro de la edad del pavo, que a todo esto la edad del pavo tampoco existe. ¿Me entiendes? Entonces, ahí estos ejemplos que tú me estás contando, Rodrigo, son justamente momentos que no se trata de hacerles terapia a los niños en la casa, especialmente cuando los colegas son psicólogos o psiquiatras. No, se trata de hacerte esta pregunta, pero de verdad, ¿quién es mi hijo? Y te vas a llevar unas sorpresas, pero impresionantes. Yo te aseguro que la mayoría de los papás te va a decir, no tenía idea. ¿Y quién es mi hijo? Me refiero a qué siente, qué me interesa, qué me preocupa, qué es lo que espero de ustedes, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que me molesta? O sea, tenemos tiempo para hacer eso que si no hubiera ocurrido la pandemia, estaríamos empeorando más todavía todos los problemas de salud mental que tenemos en los niños. El estar ahí no es solamente un decir, el estar ahí es como cuando uno, por ejemplo, te va, este es un consejo, yo como te conozco, Rodrigo, es cuando te vas un fin de semana con tu amigo a una cabaña y haces un asado. ¿Qué surge? Surge lo espontáneo, surge la conversación, surge la talla, de repente surge la pelea, de repente surgen las desavenencias. Es lo mismo en la familia, ¿entiendes? Es un estar ahí sin obligación, sin disfrazarse de Tony, pero siempre con esta idea en la mente. ¿Quién es mi hijo? Porque si tú pasas 1 hora a la semana con tu hijo, yo te aseguro, tú no conoces a tu hijo. No Perfecto. O digo sea, que todos, ¿sabes? Pero conocer a nuestros hijos es un esfuerzo de mentalizar quién es él. Y ahora por primera vez en la vida, en la historia de los últimos siglos, tenemos esta experiencia de que por fin tenemos una crianza con los niños adentro y no con los niños afuera. Felipe, según todos los estudios, ya proyectivos sobre todo, refieren de que la salud mental en un tiempo más va a estar derechamente muy deteriorada, ya que va a haber como un boom de consultas. Mi pregunta es básicamente, ¿por qué eso se debería dar? Yo sé que a lo mejor la respuesta es un poco obvia, pero me gustaría saber tu visión en base a tu experiencia. ¿Por qué se supone que viene esta oleada tan grande de salud mental? Sí, que es verdad que viene, ¿ah? Y que ya hay algunos gringos que han hecho algunos gráficos Claro, que han ido prediciendo cómo vamos a ir evolucionando. Es decir, cuando la pandemia vaya pasando, vamos a preocuparnos de la salud de los viejitos, nos vamos a empezar también a preocupar ahora de nuestra salud, quizás a hacer más, comer mejor, después van a haber otras preocupaciones económicas y ya la última gran preocupación que se va a quedar es la preocupación de la salud mental. Y ahí yo te puedo dar dos respuestas muy obvias. Chile es uno de los países que menos preocupación tiene sobre la salud mental. El presupuesto de salud mental en Chile es literalmente una vergüenza, es un 2, algo, ¿me entiendes? Con esos presupuestos tú no haces nada, ¿me entiendes? Entonces, la primera razón es que en verdad nosotros no tenemos, cuando la gente habla del sistema de salud, la gente no está hablando del sistema de salud mental, ¿me entiendes? Porque cuando tiraban esta broma de que Mañalich había dicho que teníamos el mejor sistema de salud del mundo, él no está pensando en el sistema de salud mental. Nosotros tenemos claro. un sistema de salud mental que es peor que el sistema de salud pública,
tomando en cuenta la falta de especialización de los profesionales, profesionales que tienen que atender como 35 pacientes a la semana. ¿Qué haces atendiendo a 35 pacientes a la semana? No hay nadie que aguante eso, eso es un saludo a la bandera, hola, ¿cómo está? Bien, bien, y sigue el próximo, ¿me entiende? Entonces, hay un primer aspecto que tiene que ver con una preocupación real del gobierno de aumentar, pero enormemente, el presupuesto en salud mental. Esa es una explicación. La otra Perfecto. explicación es lo que se llama carga alostática. Cuando los seres humanos vivimos situaciones de estrés, situaciones traumáticas, situaciones muy inesperadas, el cuerpo se prepara para la situación, ¿me entiendes? Por eso hay mucha gente que dice que está bien o que no tiene síntomas, ¿me entiendes? Pero el cuerpo es como que el cerebro le dijera al cuerpo, mira, ya, te voy a aguantar sanidad mental durante unos meses, ¿ya? Te voy a tratar de mantener dentro de tu rango homeostático un tiempo, pero después te voy a cobrar todo este Claro, esfuerzo que estoy haciendo para que estés bien, que es lo que le llaman la carga alostática, claro. ¿entiendes? Entonces lo que también se anticipa es que vamos a tener, ¿qué significa una carga alostática? Que todo esto que estamos viviendo, aguantando, trabajando, con problemas económicos, todo eso en algún momento, el cuerpo en este momento lo está aguantando y el cerebro también, y el cerebro está tratando de buscar formas de cómo tratar de mantenernos lo más predecible y normalmente, entre comillas, posible. Claro. Pero eso tiene un costo. Retroactivo, O sea, total. claro, eso tiene un costo porque nuestro cerebro está actuando a un nivel que no está acostumbrado a actuar, sobre todo en el Claro. tema de la predictibilidad. Entonces la carga alostática lo que te dice, ok, pero yo después de algún tiempo te voy a cobrar todo lo que te ayudé en pandemia, te lo voy a tener que cobrar después de la pandemia. ¿Y cómo se cobra? Apareciendo, ya ahora ya expresando más problemas de salud mental, empeorando las depresiones, empeorando las agresiones, ¿me entiendes? Empeorando todo lo externalizante e internalizante. Entonces, esa es una explicación para mí muy, Mm, muy clara de que realmente tenemos que tener, de aquí a no sé cuánto, 6 meses, un año más, la salud mental chilena, si ya está mal, tenemos que hacer algo. Y te quiero decir una última cosa, porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero mira, que llegue el COVID a Chile en los niños es lo mismo que llegue el COVID en Chile en los pacientes de la tercera edad. Te lo voy a explicar por qué. Porque Chile ya tenía una epidemia de problemas de salud mental en niños incluso menores de 6 años. Lo tenemos más que identificado. Entonces, los niños son como los pacientes de la tercera edad. Son pacientes vulnerables porque ya ellos venían con una epidemia de salud mental. Entonces, esta pandemia lo que está haciendo es empeorar. Los niños son pacientes de tercera edad, están mucho más vulnerables, no a que contagien el COVID, sino a esta carga alostática de problemas de salud mental que te estoy diciendo. perfecto. Me queda muy, muy claro. No sé si se Felipe, entiende, no quiero sí, ser, entiendo que si hay papás escuchando puede ser que no me entiendan, pero está mi mail si tienen dudas y todas esas cosas. Felipe, en síntesis y un poco para ir cerrando la idea, ¿cuáles serían, bajo tu visión, las premisas básicas, digamos, para poder lograr eh, un buen autocuidado en la familia, poder tener un proceso, digamos, de crianza en pandemia un poco más tranquilo? ¿Cuál sería como, en síntesis, ya, tu mensaje hacia la comunidad? ¿Qué deberíamos, entre comillas, tratar de hacer como padres, como hijos, como hermanos, como todos los roles que cumplimos en la sociedad, bajo tu visión? Eso me gustaría un poco para ir cerrando este live. Yo sé que, reitero, no son recetas de cocina, ni mucho menos, pero sí No, sí, sí, un sí, sí. poco... No, no, yo lo entiendo. Lo que pasa es que, mira, a mí personalmente me complica porque a mí me encanta leer filosofía y he estado leyendo todos estos intelectuales que hablan de que ahora viene esto y un intelectual dice que el futuro es este y otro. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿me entiendes? O Claro, sea, a mí me da risa estos intelectuales que como que tienen la capacidad de ver, de ver el futuro. Te lo digo porque en tu pregunta de alguna manera implica que
de alguna manera estamos sabiendo más o menos qué es lo que está pasando. Uno, claro, a mí me llaman como experto, pero mi nivel de ignorancia sobre cosas que yo no conozco porque no sé qué va a pasar, o yo no conozco, no me he metido en todas las casas de la familia, es súper complejo. Pero yo te vuelvo a repetir, creo que una primera idea básica es que los papás no se conviertan en ellos una fuente extra de estrés. ¿Me Perfecto. entiendes? Es decir, si los niños ya están estresados, que no los estresen más. ¿Me entiendes? Eso es algo que es muy importante, primero. Segundo, estar con los niños no significa andar jugando todo el día, ¿ya? Y no significa, oye, es que hoy día no alcancé a jugar 2 horas Lego con mi hijo. Da lo mismo, al niño no le importa, el niño lo que quiere es estar contigo. El Lego es una excusa, ¿me entiendes? Entonces, Perfecto. a veces estar en teletrabajo y tener al niño ahí y después conversar con él un rato, 10 minutos, ¿me entiendes? No preocuparse porque no he jugado, es el estar ahí, ¿me entiendes? El estar ahí implica estar en ese estado en donde, oye, en donde se juntan amigos, como yo te decía, ¿y tú quién eres? No, yo me llamo tanto. Es un estar ahí donde uno empieza a conocer quién es esa persona que yo tengo al frente. Y eso es un segundo aspecto fundamental. Yo sé que los papás me van a decir, no, si yo conozco a mi hijo y toda la cuestión, ¿entiendes? Pero yo te aseguro que muchos papás no conocen a sus hijos, porque no han hecho el esfuerzo de mentalizar al niño quién es él, qué quiere, qué siente, qué quiere. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un segundo aspecto que es fundamental. Usar este tiempo porque te aseguro que si lo haces, te vas a encontrar que parece que tienes otro hijo diferente al que tú creías que tenías. Y para el niño es genial, porque ahora se siente comprendido, se siente validado. Por fin mi papá me cacha. Qué bueno, eso era lo único que necesitaba. No tenía para qué hacer tanta pataleta ni encerrarme en la pieza. ¿Entiendes? Entonces, ese es Perfecto. un segundo aspecto que yo creo que es fundamental para los papás. Y el tercero es que se cuiden ellos, que busquen formas ellos de autocuidarse, de buscar estar solos, de hacer cosas que les entretengan, para la televisión. Todo adulto tiene siempre un hobby y que también puedan eh, calmar su estrés, ¿me entiendes? Y no sentirse culpables si el estrés se lo pasaron al niño, porque no estamos viviendo en cuento de hadas. Los niños saben que hay problemas, saben que los papás están con problemas económicos, saben que la mamá está sobrepasada. Los niños no son tontos, ¿me entiendes? Entonces, es como tratar de hacer una comunidad de gente que empieza a aprender a mentalizarse y a conocerse a sí mismo. Y eso para mí es el aprendizaje socioemocional, ¿me entiendes? Mucho más que la educación emocional. Felipe, agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias por esta entrevista. Estamos súper contentos de poder contar contigo y poder iniciar este ciclo de conversatorio de esta forma. Así que solamente agradecerte. Estamos en contacto y no sé, eh, si te quieres despedir de los maulinos y de todos los que nos están viendo, está la cámara abierta para ti. No, yo gracias por escucharme. Ojalá que mucha gente lo haya escuchado. A veces es difícil. Siento que hay como una sobreexplotación de las entrevistas y los live y que aprovechen. Yo he estado muchas veces en Talca, conozco un poco la región. Y el talquino tiene una cultura bien especial. Uno aprende a leer a la gente cuando va a ciertos lugares y agradecerles, pedirles disculpas si dije algo que lo pudieron sentir como doloroso, eh, y que está mi mail y que si tienen dudas, por favor, yo no tengo ningún problema en mandarles información o si tienen dudas más específicas. Así que gracias Rodrigo por considerarme en esta entrevista y sigan escuchando a las otras entrevistadores que van a venir y que Rodrigo va a invitar porque él conoce bien un poco el mundo psicológico y sabe quiénes son los que saben hablar y los que inventan charlatanerías. ¿Ya?
Felipe, muchas gracias entonces, estamos en contacto. Yo me voy a quedar un segundo para contarle a la gente lo que se viene. Así que muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buenas noches. Que duermas bien. Chao. Gracias. Bueno, era Felipe Le Calenier, lo despedimos con mucho cariño y comentarles que vamos a seguir con este ciclo de conversatorios. El próximo viernes a las 7:30 tenemos una invitada de honor, Consuelo San Martín, ya, psicóloga de la Universidad de Chile, que nos va a hablar acerca de los trastornos de ansiedad, pero en adultos. Así que los dejo invitados para el próximo viernes. Viernes, cae día 26, me parece. Viernes 26, sí, a las 7:30, por este mismo canal, digamos, por Salud Maule. Así que eso, me despido, que estén todos bien, cuídense y estamos en contacto.